Todas las historias a continuación son 100% reales. Número 1. Este evento en particular ocurrió hace casi un año atrás, a mediados de octubre. Un par de amigos y yo fuimos en coche a visitar a un viejo amigo nuestro de la preparatoria, Jorge, que ahora vivía a 1 hora de la ciudad. Pasamos todo el día con él, y ya era muy tarde cuando finalmente decidimos emprender el camino de regreso a casa. Mi amiga Lisa se durmió en el asiento del pasajero. Había tomado unas copas y decidió pasar el viaje a casa durmiendo. Mi otro amigo, Sam, estaba sentado en el asiento trasero detrás de Lisa y estaba jugando con su teléfono. Yo, por supuesto, estaba conduciendo. Usaba el GPS para llegar a la autopista principal. En ese momento conducíamos por una calle oscura con gruesos árboles que bordeaban ambos lados. Todo estaba bastante tranquilo y los únicos sonidos que podía escuchar eran del coche moviéndose por la carretera y el radio con bajo volumen. De repente mi coche se sacudió muy fuertemente y sentí como si hubiera golpeado con algo. Sam dejó escapar un suspiro de sorpresa mientras Lisa permanecía dormida. Pisé el freno y el coche se detuvo. Yo respiraba con dificultad cuando le pregunté qué diablos acababa de pasar. Sam miró por la ventana trasera y jadeó. Me miró con una mirada de enojo y gritó que acababa de atropellar a un perro. Miré por la ventana trasera y, efectivamente, un perro estaba tendido en el camino a unos metros detrás del auto. Sam es un gran amante de los animales, así que no me sorprendió verlo enojado conmigo. Estaba a punto de abrir la puerta y correr hacia el animal para ayudarlo, pero lo detuve. Una vez que superé el impacto de haber atropellado a un perro, tuve una sensación en mi estómago que me dijo que algo andaba mal. No soy un fanfarrón, pero me considero un conductor muy atento y seguro. Mis ojos estuvieron en la carretera todo el tiempo, y recuerdo claramente no haber visto ningún perro en la carretera antes de que el coche se sacudiera. Sí, estaba oscuro, pero estaba seguro de que al menos habría visto al perro con las luces delanteras antes de golpearlo. Miré por la ventana trasera y miré más de cerca al perro, o al menos tanto como pude distinguir en la luz rojiza que venía de mis luces traseras. Era un perro bastante grande, al menos creo que era un Golden Retriever o algo así. Un detalle en particular me llamó la atención, podía ver cómo el perro meneaba la cola. Ahora, no soy un experto en los gestos de los animales, pero estaba seguro de que lo último que haría un perro después de ser atropellado por un automóvil sería menear la cola. Después de pensarlo un momento, pisé el acelerador y salí de allí. Sam me espetó y me ordenó que me detuviera y que me regresara, pero le dije que algo andaba mal en toda la situación. Continuó discutiendo, pero de repente guardó el silencio, mientras se volvía a asomar por la ventana trasera. Él dijo, ¿qué diablos?, con una voz temblorosa. Miré por el espejo retrovisor. Aunque estaba oscuro, pude distinguir las siluetas de 3 figuras grandes que emergían de los árboles al costado de la carretera. El perro estaba ahora de pie y saltando alegremente. Las 3 figuras miraron en nuestra dirección mientras yo presionaba el acelerador con más fuerza y arrancaba. Sam y yo permanecimos en silencio durante el resto del viaje a casa. No fue hasta unos días después que se lo contamos a Lisa. Hemos vuelto a visitar a Jorge varias veces desde entonces, pero siempre nos aseguramos de irnos de allí antes del anochecer. Aún así, me da miedo pensar en lo que habría pasado si nos hubiéramos bajado del coche para revisar el perro. El siguiente relato ocurrió hace aproximadamente 9 años atrás, durante el verano del 2012. Tenía 17 años en ese momento y acababa de conseguir mi primer trabajo. Vivía en la zona rural del oeste de Virginia, en una pequeña comunidad de montaña. La amiga de mi madre era dueña de un lugar para acampar no lejos de mi casa que tenía una tienda general, y me dijo que me pagaría para ayudar en la tienda durante los meses ocupados del verano. Era un trabajo bastante fácil,
y conocía a muchos forasteros, lo cual fue agradable porque nuestra comunidad podía aislarse mucho. La mayoría de nosotros vivíamos bastante lejos unos de los otros. Un día, un hombre grande y corpulento de montaña entró en la tienda. Tenía entre 40 y 50 años de edad. Probablemente medía 1,9 m y pesaba unas 280 libras. Se veía sucio, como si trabajaba mucho afuera. Su ropa estaba un poco hecha a jirones y tenía una barba larga. A veces llegaban tipos ermitaños boscosos en el área, y definitivamente él sí parecía uno de ellos. Compró algunos artículos básicos, uno de los cuales fue una de nuestras barras de jabón caseras. Cuando llegó a la caja registradora, me miró de arriba a abajo con atención. No habló durante 1 minuto, nada más me veía, solo se quedó mirando. Sus habilidades con las personas claramente necesitaban mejorar. ¿Tú hiciste este jabón? Preguntó con brusquedad. Posiblemente. A veces ayudo con eso. ¿Tú haces muchas cosas caseras? Artículos de tocador y cosas así, sí. Me gusta eso, dijo, asistiendo para sí mismo. Sinceramente no supe cómo responder. Rápidamente le cobré con los artículos y pagó con dinero arrugado. Justo antes de irse, preguntó: Apuesto que todos los chicos aquí están ansiosos por casarse contigo, dijo mientras sonría para sí mismo. Yo no dije nada. En realidad no sé qué fue lo que dije para hacerlo pensar que tenía potencial para ser una esposa. Le conté a Krista, mi patrona, sobre el extraño encuentro y ella se rió. También mi familia y amigos se rieron. Pero luego el hombre montañoso comenzó a aparecer con más frecuencia. Charlábamos un poco aquí y allá y me enteré de que tenía una cabaña en el bosque. Afirmó que él la construyó con sus propias manos. Dijo que cazaba y vivía de la tierra, aparte de las cosas que compraba aquí en la tienda. Y él decía comentarios sobre lo agradable que sería tener a una mujer como yo cerca y que pudiera cocinar su cacería. Una vez incluso dijo que yo tenía las caderas para tener bebés que muchos hombres codician. Qué extraño y raro. Él incluso empezó a invitarme a pescar con él, a cazar con él, a conocer su cabaña, etc. Y siempre me negué cortésmente, pero se ponía cada vez más insistente y le conté a Krista lo incómodo que estaba empezando a hacerme. La intensidad con la que decía esas cosas realmente me asustaba. Mi patrona me dijo que cuando el hombre entrara, que la fuera a buscar y que ella lo atendería. Gracias a ella comencé a hablarle menos y pensé que no tendría que lidiar más con él. Pero una noche me tocó cerrar. Ya era tarde, alrededor de las 10 de la noche. Krista se había ido 1 hora antes y yo me quedé sola. Cuando salí afuera para irme a casa, los únicos 2 autos frente a la tienda eran una vieja camioneta azul y mi coche. Inmediatamente esto me alarmó porque sabía que el hombre montañoso conducía una camioneta azul. Pero no lo vi en el estacionamiento, solo su camioneta. Así que rápidamente caminé hacia mi carro y revisé el asiento trasero antes de meterme. Cuando entré al auto y giré la llave para encenderlo, mi carro no prendía. Lo intenté varias veces más y me asusté rápidamente. De todas las noches, ¿por qué hoy tiene que ser la noche que se descompone mi automóvil? Recuerdo haberme preguntado a mí mismo con enojo. Justo cuando buscaba mi teléfono para pedir ayuda, alguien golpeó fuertemente la ventana del lado del conductor. Me sorprende no haberme orinado. Ni siquiera quería mirar, porque sabía que era él. Pero lo hice, y mis sospechas se confirmaron. El hombre me sonrió con una gran sonrisa, mostrándome exactamente que le faltaban dientes. ¿Necesitas ayuda?, dijo en una voz alta a través de la ventana. Negué con la cabeza con furia. Mi papá está en camino, dije esperando asustarlo. La verdad es que no he hablado con mi papá en años. Hombre montañoso se rió. No, no lo está, él dijo. Abre la puerta, te puedo ayudar. Los pelos de mi cuello se erizaron. ¿Cómo sabía que estaba mintiendo? No, dije con firmeza. Déjame sola.
De repente se enojó. Trató de abrir mi puerta, pero yo había cerrado todas las puertas cuando entré por primera vez. Seguía jalando la manija con furia y comenzó a golpear la ventana. «Vete ahora o llamaré a la policía», le grité. Claramente no me estaba haciendo caso, así que saqué mi teléfono y llamé al 911. Debo haberle sonado histérica al despachador y sabía que ella podía escuchar cómo golpeaban mi ventana. Ella dijo que mandaría oficiales lo antes posible, pero aquí en mi pueblo eso podría durar mucho tiempo. «La policía está en camino, por favor vete ahora», le grité al hombre, pero como que no le importaba. Después de unos minutos más de golpes, de repente se detuvo y caminó hacia su camioneta. Lo vi irse con la esperanza de que me dejara en paz, pero luego comenzó a caminar hacia mí otra vez, con un fierro en la mano. Le grité que no, que se apartara de mí. Comenzó a golpear la ventana del lado del conductor con un tubo de metal. Me agaché en el asiento del pasajero en el suelo y me tapé la nuca como te enseñan los simulacros de tornados. Escuché el repugnante crujido de la ventana, pero no por mucho tiempo. De repente escuché voces masculinas gritando, diciéndole al hombre que se alejara del auto. Me senté y vi a dos hombres acercándose, uno con una escopeta apuntando al hombre montañoso. Los reconocí como un par de huéspedes que estaban allí en un viaje de campamento. Solté un suspiro de alivio y salí del auto, diciéndoles que la policía estaba en camino. Les agradecí profusamente mientras esperábamos a la policía, y sorprendentemente, hombre montañoso no hizo ningún movimiento para escapar. Pero la policía llegó bastante rápido después de eso, así que no tuvo muchas oportunidades. Se lo llevaron y les di mi declaración. Estuve bastante conmocionada por un tiempo después. Una semana más tarde, finalmente me enteré de algo. Al parecer, el hombre tenía antecedentes de enfermedad mental. Había estado entrando y saliendo de instituciones estatales. Realmente sí vivía en una vieja cabaña en el bosque, donde no estaba tomando sus medicamentos, y sus problemas solo estaban empeorando. Mi primo Luke es policía, y más tarde me contó un poco más sobre el caso, del que se había enterado a través de otros agentes. La policía hizo un registro de la cabaña después del incidente, para ver si había algo que pudiera ser de su interés. Encontraron un diario que escribía el hombre montañoso. Al parecer, en él decía que se sentía solo y que quería una esposa. Me mencionaba mucho por nombre. Sabía mi nombre porque mi etiqueta estúpida en el trabajo lo tiene. Y Luke dijo que había muchas cosas lascivias escritas sobre mí que no quería mencionar, pero trató de expresarlo simplemente diciendo que hombre montañoso tenía un plan detallado para secuestrarme, empezando por sabotear el motor de mi coche para ponerme en una posición vulnerable. Cuando Luke dijo eso, casi me pongo a llorar al pensar en lo horrible que podría haber sido esa noche si esos dos hombres no hubieran venido a mi socorro. Afortunadamente, el hombre fue internado en una institución mental estatal. Con un poco de suerte, se quedará allí para siempre. Hombre montañoso, no nos volvamos a ver, jamás. Acabo de toparme con ese subreddit. Bueno, acabo de descubrir a Reddit en general, en realidad. Leer todas estas historias ha sido súper espeluznante. De hecho, me recordó algunos de mis propios encuentros, incluyendo uno de hace años que creo que encajaría particularmente bien aquí. En el año 2007, poco después de mis 15 años, mi madre salió fuera de la ciudad por unos días por asuntos de negocios de trabajo. Mi mamá y yo vivíamos solas en una casa pequeña, en un vecindario no tan bueno, y ese hecho, combinado con su paranoia de que yo estuviera sola en casa más de 4 o 5 horas, significaba que tenía que quedarme en casa de una amiga mientras ella no estaba. La casa de esta amiga estaba al otro lado de la calle y sobre una casa de la mía. El lugar al que iba mi madre estaba a solo 2 horas de distancia, así que yo quería que mi madre me tratara como la mujer joven que muchos me andaban llamando. Durante una semana previa al viaje, estaba quejándome que yo tenía la edad suficiente para quedarme sola en casa.
insistiendo que podía hablar con los padres de mi amiga de vez en cuando para reportarme. Pero en realidad, mi casa era bastante espeluznante por la noche, incluso cuando mi mamá estaba allí conmigo. El día que tenía mi mamá programado irse, me enteré que mi amiga de alguna manera le habían comprado un PlayStation 3, así que decidí quedarme con mi amiga. Alrededor de las 11 de la noche, cuando estuve ahí con mi amiga, terminamos de nuevo en la habitación de mi amiga jugando con el nuevo teléfono plegable que me habían comprado para mi cumpleaños. Los padres de mi amiga habían salido horas antes después de comprarnos una pizza para la cena y probablemente no regresarían por al menos una hora. Ya estábamos aburridas jugando el PlayStation 3. Resulta que ella tenía el PlayStation pero no tenía dinero para comprarse juegos. Sin embargo, así suele ser, ¿no? Era demasiado tarde para llamar a cualquiera de nuestros amigos y amigas. Estábamos muy aburridas. Pensé que mi mamá ya regresaría a cualquier hora mañana y me acordé que ella tenía un hábito. No importaba la cansada que estuviera, no importaba de dónde hubiera regresado. Si había mensajes en el contestador automático, ella escucharía a todos. Estábamos bien aburridas, así que mi amiga y yo decidimos dejar un mensaje o dos para que mi mamá los encontrara mañana que regresara. Llamamos al teléfono de mi casa y lo pusimos en altavoz, y nos reíamos tratando de averiguar qué le íbamos a decir a mi mamá. Normalmente se necesitan 5 timbres para que una llamada llegue a la máquina, pero al tercer timbre el teléfono se contesta y escuchamos a alguien decir: «Hola». La voz sonaba como si le pertenecía a un tipo de 60 años que había estado fumando durante los últimos 40 años de su vida. Pero incluso más allá de eso había esta amenaza en su voz. No puedo describirlo exactamente, pero sonaba muy frío y muy peligroso. El tipo de voz que si la oyes en la calle, querrás alejarte de la persona inmediatamente. Miré a mi amiga muy confundida. Sus ojos eran enormes y su rostro estaba completamente pálido, y estoy segura de que yo no me veía mejor. Ninguna de las dos pudimos contestar algo. «Hola», dijo de nuevo el hombre. Hubo una pausa y traté de decir algo como «¿Quién diablos eres y por qué estás en mi casa?». Pero antes de que pudiera contestar algo, él dijo en una voz muy baja: «No debiste haber llamado». Hubo una especie de golpe y la llamada se cortó. De inmediato dejé caer mi teléfono. Estaba muy confundida, al igual que mi amiga. Me preguntó si sabía quién era y le dije que no. Por supuesto que no conocía al tipo espeluznante que contestó mi teléfono a las 11 de la noche cuando mi casa debería haber estado sola. Verificamos el registro de llamada para ver si accidentalmente habíamos marcado el número equivocado. No, el número estaba correcto. Estábamos tan conmocionadas que no pudimos averiguar de inmediato a quién llamar o qué deberíamos hacer. Si deberíamos llamar a la policía o llamar a mi madre o llamar a los padres de mi amiga, o correr asegurándonos de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Decidimos correr alrededor de la casa de mi amiga, revisando 2 veces cada cerradura que pudimos encontrar mientras explicaba a los padres de Kayla lo que había sucedido. Estaban a unos 15 minutos de retirados y dijeron que llamarían al 911. También su madre nos dijo que nos quedáramos en la habitación de mi amiga, con la puerta cerrada y todas las luces encendidas, en caso de que este tipo fuera de casa en casa. Y así durante 15 minutos estuvimos acurrucadas en la esquina más alejada de la habitación, básicamente debajo de la cama de mi amiga. Saltábamos cada vez que escuchábamos ruiditos. Puedes imaginar las asustadas que estábamos cuando sus padres entraron y comenzaron a golpear la puerta de su habitación, olvidándose de que estaba cerrada por orden de ellos. La policía llegó a mi casa no mucho después de que sus padres llegaran. Para ser honesta, realmente no recuerdo mucho de los detalles sobre lo que estaban haciendo los policías, principalmente porque me negué a poner un pie fuera de la casa. Pero recuerdo que nos hicieron muchas preguntas a mi amiga y a mí. Desafortunadamente, no pudimos darle mucha información. Llamamos desde la habitación de mi amiga, que estaba en la parte trasera de su casa, lejos de donde hubiéramos podido ver mi casa. Y un tipo con una voz de fumador no es una descripción muy útil cuando se busca a alguien. Sin embargo, hay una pregunta que me hicieron,
y se destaca porque recuerdo que pensé que era extraño que me preguntaran. Me preguntaron quién tenía las llaves para entrar a la casa. Le dije que solo mi mamá y yo teníamos llaves. Más tarde me enteré de que la razón por qué la policía preguntó eso fue porque no había señales de entrada forzada en ningún lugar de la casa, y que la puerta principal estaba completamente abierta. Realmente no había nada desordenado ahí y no se llevaron nada, pero nuestro teléfono con cable montado en la pared estaba colgando del gancho y la base del teléfono estaba rota como si se hubiera roto con algo. Tanto la habitación de mi madre como la mía tenían algunas cosas movidas y despalazadas, como si alguien estuviera revisando nuestros cajones y las cosas en nuestras habitaciones. Mi mamá fue contactada en algún momento durante todo esto y logró llegar a casa esa noche, muy cansada y muy asustada por lo que había sucedido. La policía investigó el incidente, pero nunca encontraron alguna respuesta. No nos estaba yendo muy bien financieramente en ese momento, pero aún así logramos movernos de la ciudad a los pocos meses después de que esto sucedió. Sin embargo, durante los meses entre esa noche y el día en que nos mudamos, no dormía muy bien y tenía pesadillas realmente espeluznantes. También me negaba rotundamente a estar sola en la casa, incluso por un par de minutos, y comencé a volverme realmente obsesiva por revisar todas las cerraduras de la casa, un hábito que he mantenido desde que esto sucedió. Y ahora que he escrito todo esto, recuerdo que hay una cosa que no le he contado a nadie sobre todo esto, porque en ese momento pensé que me echarían la culpa. Pero ese mismo día, regresé a mi casa para conseguir un cuaderno lleno de poemas que quería mostrarle a mi amiga. Por lo que pude ver, nada estaba obviamente mal. La puerta principal estaba cerrada con llave cuando llegué. No había señales de manipulación ni ninguna rareza en la puerta. No había ruidos de ninguna parte de la casa, excepto que en ese minuto me sentía rara, realmente fuera del lugar. Estaba muy tranquilo todo. Tenía escalofríos por toda la columna y se me puso la piel de gallina. Traté de obligarme a superarlo. Traté de caminar hacia mi habitación a buscar el cuaderno, pero no pude obligarme a dar más que unos pocos pasos dentro de la casa. Estaba demasiado asustada, así que cerré la puerta y crucé corriendo la calle. Cuando regresé a la casa de mi amiga, me sentí como una idiota. Era realmente una cobarde que no podía caminar por mi propia casa cuando estaba vacía. Pero mirando hacia atrás, bueno, quién sabe, quizás mi instinto tuvo razón. Algo no andaba bien. Me asusta incluso pensar en lo que podría haber pasado si hubiera ignorado mis miedos y hubiera caminado más adentro. También he pensado mucho en ese momento, preguntándome si tal vez dejé la puerta abierta cuando me fui, pero no hay manera. Recuerdo claramente que con mi llave giré la cerradura, y cuando regresaba a la casa de mi amiga miraba por encima de mis hombros todo el tiempo, porque tenía una sensación de que alguien me estaba observando. Y después de la llamada espeluznante, para asegurarme muy bien, miré adentro de mi mochila y allí estaban mis llaves. Así que no le encuentro explicación a nada de esto. Hombre que entró a mi casa por motivos desconocidos. Jamás nos veamos. Hola a todos, soy una lectora constante aquí, pero es la primera vez que publico. Hace varios años estaba en un aprieto financiero. Tenía 21 años, una historia laboral de mierda, un trabajo de mierda y un crédito de mierda. Ya sabes tú, como la mayoría de los jóvenes de 21 años. Mi situación de vida se había descarrilado y me había mudado temporalmente a casa con mis padres. Como cualquiera que alguna vez haya tenido que mudarse a casa como un adulto, le dirá, esta fue una situación terrible y horrible, y tenía prisa por regresar a vivir sola, por lo que cuando mi amiga, similar posición en la vida en ese momento, me dijo que se había desocupado un apartamento donde ella vivía, no pensé dos veces en mudarme allí. Si eres de por aquí, entonces sabrás que cada complejo de apartamentos en esta ciudad no son tan buenos. Pero para aquellos de ustedes que no son de aquí, este es un lugar pobre.
Hay muchas tiendas de licor en cada esquina, y muchos complejos de apartamentos no te verifican el crédito y te puedes mudar el mismo día. Pasaron un par de meses, y aunque la policía aparecía ocasionalmente en nuestro estacionamiento y tenías que vigilar tus pasos para no pisar botellas rotas, no era el peor lugar para vivir. Trabajaba en el turno de noche en una gran tienda, barajando la carga en la parte trasera, odiando cada minuto de ese trabajo. Así que una noche, mientras subía y bajaba penosamente una escalera como un zombie en el trabajo, mi teléfono celular se me cayó del bolsillo trasero en la parte superior de la escalera. Lo quise alcanzar, pero obviamente fallé mi intento, y me dolió el corazón cuando lo vi golpear el suelo y volverse negro. Ninguna cantidad de reinicio y agitaciones pudo arreglarlo. La pantalla LCD estaba completamente rota. Joder, pensé entre mí, y decidí que era una buena razón para irme a casa a mitad de turno. ¿Recuerdas lo que dije sobre el historial laboral de mierda? Sí, puedes ver claramente por qué. Conduciendo a casa a las 3 a.m. en algún día de la semana al azar. Los que trabajan de noche saben lo extraño que es hacer un seguimiento de los días reales de la semana. Entré a la calle oscura que conduce a mi edificio de apartamentos. Vi algo débilmente más adelante, en la carretera. E inmediatamente pensé que era el perro de alguien. Me detuve más despacio, rezando para no encontrarme con la mascota muerta de alguien. Y vi que en realidad había un adolescente tirado al costado de la carretera, moviendo las manos. Había una bicicleta tirada en el suelo junto a él. Dios mío, el niño me vio y se levantó de un salto, moviéndose hacia el lado del conductor de mi auto. Ahora, puedo que haya tomado muchas malas decisiones en ese momento de mi vida, pero afortunadamente no me había vuelto completamente tonta. De repente recordé todas las advertencias a las mujeres jóvenes sobre cómo los asesinos en serie y los violadores atraen a las mujeres jugando con sus amables corazones. Cerré las puertas del auto, pero abrí la ventana del lado del conductor. ¿Estás bien, niño? ¿Qué pasó? Déjame buscar ayuda, dije. Y el adolescente contestó, me atropelló un coche, me dejaron, necesito ayuda. El niño se veía aturdido y desgastado, pero algo en él también me puso los nervios de punta. Voy a pedir ayuda, ¿de acuerdo? Agarré mi teléfono celular y luego recordé que la maldita cosa era básicamente inútil debido a la caída de la escalera. Mi teléfono celular está quebrado, pero vivo cerca de aquí, ¿de acuerdo? Te buscaré ayuda, aquí espérame. Esperaba que pensara que yo no estaba mintiendo, pero luego no me importó. El muchacho golpeó mi auto con su mano. Solo déjame entrar. Necesito ayuda ahora mismo. Él dijo con mucha ira. Lo prometo, conseguiré ayuda y regresaré. No te estoy mintiendo, todo estará bien. Me sentí desgarrada, no iba a dejar que este niño entrara a mi auto, pero al mismo tiempo no podía culparlo. Si estuviera asustada y herida, probablemente también estaría en pánico. El chico volvió a golpear el coche con la mano y empecé a conducir. No había estado exagerando, era un viaje de 30 segundos hasta mi apartamento. Mi teléfono no estaba sirviendo y no quería llevar a este chico a mi apartamento vacío, sin forma de pedir ayuda. Vi el auto del novio de mi mejor amiga estacionada en su lugar, e inmediatamente agradecí el golpe de suerte. Subí corriendo los escalones de su apartamento y comencé a tocar la puerta. Roy abrió, probablemente esperando a un loco. Inmediatamente se alarmó aún más al verme. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estás en tu trabajo? Sin aliento le expliqué que un niño había sido atropellado por un automóvil en la carretera secundaria. Pero mi celular no funcionaba, así que no le podía ayudar y que necesitaba que él regresara conmigo. Melanie, mi amiga, salió de su habitación, somnolienta y igualmente confundida. Roy se hizo a cargo de inmediato, nos dijo a las dos que subiéramos al coche y manejó de regreso. El niño todavía estaba ahí, indicándonos que paráramos. Roy, un hombre grande, Mel y yo salimos del auto. Ayuda, necesito ayuda. Estoy aquí para ayudarte, mi amiga te vio y vino a buscarme, ¿de acuerdo? Cálmate, Roy dijo. Y luego el muchacho contestó,
Me asaltaron unos pandilleros, me golpearon, me robaron la cartera y se fueron, dijo el niño frenéticamente. Inmediatamente me alarmé. En absoluto, eso no fue lo que él me había contado. Miré a Mel, mi rostro se nubló. Le pregunté al muchacho: pensé que te atropelló un auto, no mencionaste a ninguna pandilla. Que sí, te estoy diciendo, me golpearon y luego alguien me echó el auto. Es posible, aunque todavía estaba confundida. Roy también parecía desconfiar de este cambio en la historia. Escúchame, joven, voy a llamarle a una ambulancia, ¿de acuerdo? ¿Puedes decirme tu nombre? El chico se enfureció, arrugó la cara y apretó los puños, golpeándose un lado de la cabeza. No, solo déjame entrar a tu carro. Solo llévame a tu casa, por favor. A Roy se le terminó la paciencia. Llamaré a una ambulancia y luego a la policía, y puedo esperar contigo hasta que lleguen, pero no podemos traerte de regreso con nosotros. El adolescente se golpeó un poco más el costado de la cabeza, y luego, la cosa más inquietante que he visto en mi vida, agarró puñados de su pelo desgreñado y comenzó a sacárselos del cuero cabelludo. Ese sonido sigue siendo la cosa más repugnante y alarmante que he escuchado. Roy nos dio señales que nos subiéramos al auto, y lo hicimos. Voy a llamar a la policía, ¿está bien? Les diré que hay un herido y que necesita una ambulancia. Roy empezó a marcar, y el chico empezó a caminar y gritar: llévame a tu casa, hombre, solo déjame subir a tu coche, ¿por qué no me llevas a tu casa? El chico estaba de pie en la calle, la sangre goteaba de donde se había desgarrado el cuero cabelludo. Roy regresó al asiento del conductor y habló con la policía, mientras el niño se enfurecía afuera. Luego vino a la ventana, mirándonos tan intensamente que sentí como si mi piel se hubiera arrugado y caído. Comenzó a patear las llantas, y Roy, claramente enfadado, echó el auto a andar. El chico quiso agarrar rápidamente la parte de trasera del auto, y Roy le pisó más fuerte. Roy se pasó nuestra calle, Peters Creek, 2 veces para evitar llevar al niño al complejo de apartamentos, y luego regresó a donde se había quedado el joven loco. Él ya no estaba ahí, se había ido. La bicicleta, el muchacho, no había nada. No tengo idea a dónde se fue. Mechones de su cabello todavía estaban en la carretera. Jamás volvimos a ver al niño. Buscamos los periódicos y en el internet para ver si lo habían detenido o si había ocurrido alguna otra cosa extraña esa noche. Pero en nuestra búsqueda nada apareció. Lo que todavía me confunde de todo esto es porque él exigía regresar con los 3. Obviamente él podía pelear contra una persona fácilmente, pero ¿cuáles eran sus planes para nosotros 3?